Buenas tardes, estamos hoy 18 de julio en una plática muy amena con la doctora Vanessa Migliorisi. Ella es médica psiquiatra, especialista en adultos. Ella estudió en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, actualmente reside en Argentina. También es psicoterapeuta cognitiva, posracionalista y tiene muchos otros estudios que hacen que ella tenga amplia experiencia en estos temas de la depresión y de la ansiedad, como lo que hoy vamos a ver, cuáles son las manifestaciones, algunas de las manifestaciones de la depresión y la ansiedad, o sea, lo esencial y cuál sería su abordaje. Quiero darles la bienvenida a todos y Vanessa, también eres bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yuri. Bueno, muchas buenas tardes o buenas noches, porque sé que tenemos como distintos horarios, Sí, pero quiero agradecerte sobre todo la invitación a participar en estas charlas que estás organizando, porque creo que son de gran provecho los distintos temas que abordan en tu canal para todas las personas que quieran informarse o no solamente para ellos, sino también para ayudar a alguien más de su familia o amigos. Así que agradecerte principalmente eso. Y bueno, cuando Yuri me hizo esta invitación, básicamente eh, yo decidí abordar el tema de la depresión y de la ansiedad porque por lo menos en mi caso, tanto en Argentina y también hacia otros países, porque también al atender en línea uno se conecta con consultantes de otros lugares. En mi práctica he podido confirmar que ha aumentado en forma exponencial los casos de consultas tanto de depresión como de ansiedad. Y no solo los casos en cuanto a frecuencia, sino la manifestación de estos dos trastornos de salud mental en todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En mi caso particular, yo me dedico a la psiquiatría de adultos, o sea, mayores de 18 años. Pero la realidad de cada país también hace que a veces tengamos que abordar casos de adolescentes o de niños, porque, por ejemplo, en Argentina y en la zona donde yo vivo no hay em, demasiada especialización en la salud mental y sobre todo en psiquiatría de niños y adolescentes, pero sí he notado como un aumento en la frecuencia y la intensidad de estos dos trastornos. Yo sé que ya en el canal de Yuri, nuestro colega Omar ha abordado el tema de la depresión, por eso solamente voy a hacer como una pequeña mención, no voy a entrar en tanto en profundidad. Y la idea es describir las maneras de presentaciones de ambos trastornos dentro de la salud mental y cuáles serían, digamos, las pautas de alarma, tanto para nosotros como para cualquier otra persona que si detectamos que está con esa sintomatología, podamos alertarlo para que pida su ayuda a tiempo, tanto a su médico clínico de cabecera, a su psicólogo, al psiquiatra. Sé que es como un tema tabú. En nuestro país es bastante tabú hablar de salud mental, pero por eso valoré mucho que Yuri empiece a abordar estos temas en su canal porque creo que van a ser de gran ayuda para muchas personas. Y bueno, comenzando entonces con la depresión, no vamos a entrar como en términos clínicos ni médicos porque se torna como monótono o un poco aburrido, sino algo que podamos entender todos, con palabras fáciles de identificar. Y si hay preguntas, por supuesto que esto sea como espontáneo, interactivo, para que todos nos podamos llevar información de valor. Ya sabemos que la depresión es lo más frecuente cuando los pacientes demandan una consulta. Una de las mayores manifestaciones o cómo se expresan es ante bueno, en mi caso, a veces me consultan como psiquiatra, a veces como terapeuta, pero básicamente expresan su sensación de hundimiento emocional. A veces lo expresan como sentirse desolados, como con una sensación de vacío, como en un abismo, eh, como que han sentido que cosas que antes disfrutaban, de repente han perdido esa capacidad de sentir placer porque y quizás no le encuentran el motivo.
o cosas que antes disfrutaban, de repente como empezaron a perder sentido. Ya se levantan a la mañana y el entusiasmo o la motivación no es la misma. Pareciera que empiezan como a perder un argumento, un fundamento o un propósito para a empezar ese día. Y si eso puede pasarnos a todos en días donde nos sentimos cansados o muy preocupados, pero si eso se prolonga en el tiempo, es ahí donde se tienen que encender las alarmas. Y así como la depresión afecta muchos ámbitos de nuestra vida, porque no es solamente el plano afectivo, sino también lo que llamamos, No es la eh, misma. perdón, Yuri, creo que escucho como un eco, no sé si ustedes me escuchan bien. Está bien, está bien. ¿Está Yo bien? voy a Me pegar el escuchaba sola por eso. micrófono. Sí, gracias. Eh, les decía entonces como estas manifestaciones más del afecto, del decaimiento, del humor o de sensaciones como de irritabilidad, de falta de placer, también afecta todo lo que se llama el componente ideativo de la persona. Empiezan a aparecer ideas de culpa, de no sentirse capaces o de inutilidad o que empiezan como a reprocharse por los errores y es como una especie de ciclo de autoboicot en el que todos em, entran y ya les es como más difícil salir. Así como decimos, hay una afección o una alteración del plano afectivo. También lo hay dentro del plano ideativo o más intelectual con este tipo de ideas. Como consecuencia, la conducta de la persona va a cambiar, ¿no? Y va a ser una respuesta a esa interpretación del mundo que están teniendo. Por lo tanto, la conducta, ¿cómo se torna? Generalmente se retrae hacia el sí mismo. Por eso los pacientes dicen, ya no tengo ganas de salir, ni de ver a mis amigos, y se empiezan a aislar de su círculo más cercano o de su red social de apoyo, y eso potencia el aislamiento y la sensación de vulnerabilidad. Por eso, ante cualquier situación donde uno como familiar o como amigo de alguien nota que de repente se está aislando, que ya no se quiere reunir como antes, que ya no acude a eventos, festejos familiares o reuniones que son habituales entre amigos, es como para por lo menos prestar atención, porque puede ser uno de los primeros síntomas de alarma de que la persona está entrando en una etapa depresiva y la puede estar absorbiendo esa vulnerabilidad de soledad. Como también así que se expresa en los distintos ámbitos, también tiene como una manifestación motriz. Generalmente el paciente depresivo, cuando uno lo escucha en la consulta, tiene un discurso como si fuera monosilábico. No son pacientes que se expresan de manera verborrágica, digamos. Tienden a ser como muy monótonos, con un tono de voz como siempre igual, y a pesar de contar quizás cuestiones duras o traumáticas de su vida, parecieran que en el plano emocional están siempre en una misma línea, no tienen como matices emocionales. Entonces, bueno, eso se evalúa, por supuesto, en la sesión ya, pero son cuestiones que nos pueden ir ayudando a detectar ciertas pautas de alarma para estar atentos ante la manifestación de alguno de estos síntomas en familia o en amigos. La depresión es un gran tema porque se considera que a nivel mundial, estos son datos incluso antes de la pandemia, más de 120 millones de personas eh, la padecen. Muchas no son diagnosticadas o son diagnosticadas en forma tardía. Y lo que tenemos que saber es que cuando antes abordamos el tema, tienen mucho mejor pronóstico. Cuando antes, en el ciclo evolutivo de los síntomas, uno interviene tanto con fármacos, si es necesario, o con psicoterapia, el pronóstico es mejor tanto a mediano como a largo plazo. Eso quiere decir que el, la- el cambio positivo es más probable que dure más en el tiempo cuando se aborda de manera temprana el cuadro que cuando ya el paciente a lo mejor ha estado 3, 4 y hasta 10 años sin diagnóstico, porque se naturaliza el vivir así y el entorno quizás tampoco llega a percibir que eso se trata de un problema.
Además de que todas estas manifestaciones que estamos hablando generan costos, altos costos, no solo para el que lo está padeciendo, porque en general se pierde la capacidad productiva. Una persona que sufre depresión ya no quiere, no tiene ganas ni de levantarse para ir a su actividad laboral o para trabajar, y entonces ya también empiezan las inasistencias a su trabajo, muchas personas pierden su trabajo. Entonces luego el tratamiento tiene sus costos, más si hablamos de fármacos, de consultas. El paciente ya no se puede autosustentar solo y eso recae en los familiares cuidadores de ese paciente. Entonces es como una cadena que va arrastrando a toda la familia. Por eso el detectarlo a tiempo es de gran beneficio, no solo para el paciente que lo padece, sino también para su entorno más cercano. Como les decía, por eso, esto es como tratar de abarcarlo de una manera fácil para no aburrirnos, pero es muy frecuente también en la consulta ver que la depresión se presenta en paralelo, o en medicina se dice en comorbilidad, o sea, a la vez se presenta la depresión con algún otro cuadro físico u orgánico. Y acá podemos hablar de una lista larguísima, desde patologías hormonales, como la más frecuente que debemos descartar cuando el paciente presenta síntomas depresivos es los trastornos tiroideos. Es muy frecuente el hipotiroidismo en pacientes que tienen síntomas depresivos y a veces solamente abordando la cuestión endocrinológica del hipotiroidismo el paciente revierte. Por eso hay que descartar primero muchas causas físicas. Ya le estoy hablando de causas hormonales, pueden ser causas metabólicas como la urea, la creatinina, que son todos dosajes que se piden en sangre, así como también enfermedades ya más delicadas como pueden ser neoplasias o alguna especificación de cáncer cuando, por ejemplo, el paciente se presenta con pérdida de peso, además de la fatiga, el desgano y todas estas cuestiones más físicas, siempre hay que trabajar o lo ideal, ¿no? Sería trabajar en conjunto con un clínico o con un médico clínico, con un médico generalista, para que primero se descarte la patología orgánica y una vez que estamos seguros de que no hay ninguna base orgánica física de algo que esté causando esa depresión, ahí sí podemos entrar tanto con los fármacos antidepresivos como con la cuestión de la psicoterapia. Y para mí, desde el lado de, por lo menos, como dijo Yuri al principio, mi formación es de psiquiatra de adultos y dentro del área de la psicoterapia que yo elegí es un enfoque cognitivo. Cognitivo posracionalista se llama en mi país, es muy basado en el manejo de las emociones. Por eso yo considero súper esencial hacer un trabajo en conjunto, interdisciplinario, entre el médico clínico, el psiquiatra, el terapeuta, porque el abordaje de manera holística e integral del consultante es lo que permite tener los mejores resultados. Es donde cuando se sienten más contenidos, ¿no? Porque muchas veces estos cuadros, sobre todo los depresivos, en los entornos familiares no son muy entendidos o se subestiman a veces, ¿no? Que, bueno, pero es que no le pone energía, pero que no le pone voluntad. Y el paciente cuando escucha eso lo afecta aún peor porque se siente que no es comprendido. Entonces, muchas veces tenemos que citar a la familia para explicarle que de verdad no es que es una cuestión de no le está poniendo energía, porque en realidad lo que sucede en la depresión justamente es que la voluntad está bloqueada. La cuestión psíquica a nivel del área que se llama volitiva, relacionada a la voluntad, está totalmente bloqueada. Entonces, el paciente no puede accionar. Y cuando siente que su entorno mismo no lo comprende, a esa angustia propia de la depresión le suma el sentirse incomprendido. Y entonces es ahí cuando en esa soledad, ¿no? Entra en desesperación y si no sabe dónde recurrir, dónde pedir ayuda o a quién, estos casos tienen como un pronóstico más negativo de que el padecimiento se haga más bien crónico o incluso se llegue a situaciones mucho más serias porque dentro del el área de la depresión son muy frecuentes las ideas de ya no querer vivir, de que ya nada tiene sentido o de directamente, ¿no? Una idea de suicidio muy clara. Por eso
eh, lo importante que Yuri se le haya ocurrido como empezar a abordar estos temas me pareció súper valioso para todos los que la siguen en su canal. Pero volviendo a la manifestación depresiva, sí está bueno abrir el panorama, porque no solamente las depresiones se presentan con ese ánimo hacia abajo. Muchas depresiones conviven con cuadros de ansiedad. Entonces, la persona a lo mejor ve a su pariente que tiene días donde sí, quizás lo ve con más baja energía y hay otros días donde está súper inquieto, súper eufórico y no quiere decir que eso sea buena energía o que le sobre vitalidad. Muchas veces son cuadros donde conviven la depresión con la ansiedad, por eso hay que evaluarlos muy bien para que el tratamiento sea el correcto. Así como también se pueden presentar con aumento del apetito o como disminución. El paciente ya no quiere ni siquiera alimentarse o empiezan a descuidar su aspecto físico, porque lo que se pierde en la depresión es como la relación con el entorno. Está tan ensimismado en su psiquismo que se corta ese radar que nos vincula con el mundo. Están demasiado retraídos en ese padecimiento y que se profundiza si se sienten incomprendidos. Como lo mencionamos, son muy frecuentes las ideas de culpa, de reproches, de sentirse no capaces o inútiles, y esa incapacidad de vincularse los va encerrando, encerrando, encerrando cada vez más, hasta que por eso pierden amistades, pierden trabajos, se aíslan de la familia, y es muy frecuente que terminen generando síntomas fóbicos de miedo a exponerse a muchas situaciones. Por eso les decía que conviven muchas veces los trastornos de ansiedad con el trastorno depresivo. No sé, Yuri, si ahí hacemos una pequeña pausita y hay alguna pregunta o me decís si continúo. Ah, quisiéramos preguntar a quienes nos acompañan si tienen alguna pregunta, también la pueden escribir. Claro, si gustan también pueden abrir su micrófono y su cámara, es opcional. Durante el tema lo van a poder preguntar. Muchísimas gracias. Hasta ahorita está quedando todo muy claro. Me gustó mucho lo que comentaste como un parteaguas de antes de COVID, después de COVID. O sea, cómo era la situación mental antes de la pandemia y cuál fue el cambio psicológico a nivel mundial Claro. de que Bueno, fue fue muy traumático. impresionante. En la práctica de consultorio, fue impresionante. Realmente a mí me impactó. Las demandas de consultas empezaron a ser exclusivamente ataques de pánico desde jovencitos, de niños y adolescentes, hasta personas de 80 años por el temor al contagio, a salir, a que sus familias no los dejaban salir, gente que estaba bueno, acá se llama hogares de ancianos o geriátricos y no podían tener vínculo con su familia y yo empecé a atender de manera virtual situaciones de crisis de adultos mayores que eran desde ataques de pánico hasta cuadros mucho no más graves de algún rasgo psicótico. Por ese se rompió de manera abrupta el vínculo y empezó a generar como un efecto dominó de síntomas ansiosos, predominantemente ansiosos, diría, en el momento agudo. Y ahora se está viendo que hay una transición más hacia lo depresivo, por lo menos en mi práctica yo pude, pude ver esto. Y la ansiedad, cuando uno habla de ansiedad, no debemos, si yo soy partidaria de no estigmatizar ni las enfermedades, ni las patologías, ni las emociones. Como que necesitamos empezar a hablar de manera más natural de lo que son las alteraciones o los trastornos que se padecen en salud mental. Porque desde el momento en que uno los pone como en el pedestal de lo patológico, ya para la propia persona eso le saca la esperanza. Entonces, hablarlo desde un lugar como, bueno, en que a todos nos puede suceder, es primero que todos somos seres humanos. Y segundo, que pierdan ese pudor de a veces pedir la asistencia por decir, uy, tengo que llamar a un psicólogo o tengo que consultar con un psiquiatra. Es, es mucho, es difícil dar ese paso, pero se gana mucho tiempo. Se gana mucho tiempo en la evolución posterior.
Y cuando empezaron a dispararse los trastornos de ansiedad, que básicamente mucho eran fobias y ataques de pánico, eh, sería importante que definamos, bueno, la ansiedad es esa emoción psicológica básica, pero adaptativa, ¿no? Es una emoción que nos ayuda a adaptarnos a toda situación o desafío o peligro presente o futuro. Y todos la atravesamos. Por ejemplo, en este momento que yo tenía que conectarme con Yuri y que se pueda escuchar el audio y que se pueda Eso. salir la imagen para luego que ella lo transmita en su canal, por supuesto, a mí me generó ansiedad, digo, espero que a Yuri le salga todo bien. ¿Cuál es la diferencia? La ansiedad patológica es cuando la respuesta es extremadamente exagerada, ¿sí? Es exagerada y no necesariamente está ligada a un peligro o a un factor externo y que hasta la intensidad de esa ansiedad tan exagerada puede llegar a incapacitar a la persona, al punto de que condiciona su conducta y su aparición puede ser aleatoria. Cuando al principio puede ser disparada por un determinado factor, ya después, si se instala de manera exagerada, puede aparecer cuando el paciente menos se lo espera, que es lo típico de los ataques de pánico. Cuando uno realiza la historia clínica de los pacientes que te cuentan, ¿no? Cómo apareció su primer ataque de pánico, generalmente es cuando la persona estaba relajada y menos se lo esperaba. O en un momento nocturno donde estaban yéndose a descansar, donde iban a mirar una película y la descarga de tensión se produce de una manera tan intensa e inesperada que provoca un susto, que llega como hasta la sensación de que el paciente te lo describe como me falta el aire, se me transpiran las manos, me mareé, perdí el equilibrio, sentí como un nudo en el estómago y sentí casi que me moría. O sea, tiene como distintas manifestaciones hasta el punto de sentir que la persona sí, lo describe como o me estoy muriendo o estoy al punto de enloquecer. Yo siempre les digo a los pacientes, los trastornos de ansiedad tienen tratamiento, tienen muy buen pronóstico si se tratan a tiempo, pero son extremadamente desgastantes para el que no los diagnostica a tiempo, porque hay personas que viven años así, con esa... ¿Y qué es lo que los caracteriza? Es una preocupación constante, 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 Exacto. donde se vive como en un estado de alerta permanente. El cerebro está como en alerta, como si algo malo fuera a pasar, pero el paciente no puede definir qué exactamente. O sea, no es como una fobia más específica donde el paciente te dice, tengo miedo a salir a la ruta y a chocar, o tengo miedo a manejar y conducir solo por la carretera. No, es un miedo como general, no se puede definir, pero está de manera permanente en la psiquis de la persona y, y es como si fuera, el cerebro se convierte como en un radar, como que va buscando peligros que pueden aparecer porque siente que el organismo está en riesgo de tanto físico como psíquico, porque cuando el paciente expresa, doctora, siento que voy a enloquecer. ¿Cuál es el miedo ahí? Es el miedo a perder el control de la propia conciencia. Entonces, el miedo extremo es perder la integridad física, por un lado, y por el otro lado, perder la integridad racional de decir, voy a perder mi juicio y estoy enloqueciendo. Eso es como que sería el extremo, cuando el ataque de pánico aparece de manera explosiva, con palpitaciones, que son el aumento de la frecuencia cardíaca, la sensación de que se ahoga o el paciente se siente que se le nubla la vista, que se va a desmayar. eh, y eso a su vez, ¿qué genera? Una vez que sucedió el ataque de pánico, ya el paciente tiene miedo al síntoma en sí, pero genera como un círculo vicioso, donde no solo le tiene miedo al ataque de pánico, sino que tiene miedo que vuelva a aparecer. Entonces está como que con el pensamiento permanente de que no me suceda, que no me suceda, que no me suceda. Y solamente el hecho de pensarlo constantemente va generando una tensión creciente en el organismo que lo más probable es que vuelva a suceder, pero porque la persona está tan pendiente chequeándose el cuerpo. Ay, por ejemplo, piensan,
me duele la cabeza y en lugar de decir, uy, bueno, será porque estoy cansado, empiezan a pensar, voy a tener una ACV, ¿no? Si tienen un pequeño dolor de pecho, piensan que ya es un infarto. Eso se llama pensamiento automático catastrófico. Y es uno de los síntomas de los trastornos de ansiedad. O sea, nunca se piensa algo como cotidiano. El que sufre el trastorno de ansiedad sabe y conoce cuáles son los síntomas, pero a su vez está constantemente anticipándose a situaciones de riesgo. Y siempre pensando que va a pasar lo peor. A su vez, esa anticipación ansiosa, que es en el rango más mental, lleva a las personas a, bueno, no salgo de mi casa porque si me pasa o tengo el ataque de pánico por la calle o no tengo a quién pedirle ayuda, directamente me quedo en casa. Y así, otra vez, al igual que la depresión, eso va generando que el paciente se aísle y en lugar de enfrentar las situaciones para hacerle frente a ese temor, no. Tienen una conducta que se llama evitativa. Evitan cualquier situación con tal de no experimentar los síntomas. Y así se va haciendo un rulo, un bucle y un círculo del que es cada vez más difícil salir. Pero este ha sido como el motivo más frecuente de consulta en los últimos meses, de todas las edades. A mí me ha sucedido por eso, tener que atender hasta niños y adolescentes, que no es mi área, pero ante la falta de profesionales, uno trata de por lo menos orientar a los papás, pero en personas de edad adulta, entre los 20 y los 40, y edad adultos mayores que ya están en la edad de 70, 80, muchísimo han aparecido este tipo de trastornos. Así que por eso lo bueno de hablarlo es que conozcamos cómo se manifiestan, pero que a su vez, si vemos que alguien cercano lo está padeciendo, podamos tranquilizarlos de que esto tiene solución, porque el paciente en ese momento es tanta la desesperación que siente y que vivencia en esa sensación de cuando le falta el aire. Hay gente que termina en las guardias médicas porque creen que se están infartando. en- y simplemente lo que se trata es una hiperventilación, porque la misma ansiedad hace que uno aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero el paciente en ese momento no puede razonar. Ahí es donde se activa lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene su parte del simpático y del parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es la parte del sistema nervioso que tenemos todos, pero que no es voluntaria, no se activa por la voluntad, se activa de manera eh, automática cuando el cuerpo tiene que huir o tiene que defenderse, o cuando tiene que relajarse. Bueno, en estos cuadros lo que está demasiado activo es el sistema nervioso autónomo simpático. Está como que todo está en súper alerta y para defendernos aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las pupilas se dilatan, por eso a la persona se le borra la visión, las glándulas sudoríparas generan una sudoración fría y el paciente siente que se va a desmayar, pero es re importante explicarle siempre si a alguien lo sucede. No hay que temer, porque el ataque de pánico no es causa de muerte, ni en lo emocional, ni a nivel psíquico puede hacerte generar este miedo que tienen todos los pacientes, que es perder la conciencia. Sí son desagradables los minutos que dura, porque dura entre unos 5, 15, 20 y los que son muy intensos suelen durar un poco más. Por eso sí siempre hay que descartar la patología física primero para después darle un abordaje más específico. Y como para dar un pantallazo, yo ahí les estoy mencionando los síntomas más relacionados a trastorno de ansiedad, que sería el trastorno de ataque de pánico. Pero dentro del abanico de los trastornos de ansiedad tenemos el famoso TOC o trastorno obsesivo compulsivo. eh, el TOC está dentro del abanico de lo que llamamos trastornos de ansiedad. El estrés postraumático, que es luego de un evento muy fuerte que la persona ha sufrido en su vida, la fobia social, la fobia por exposición, el trastorno de ansiedad generalizada, cada uno a su vez tiene características más propias. Los que le estoy dando son características generales. El TOC es el que ya conocen, que la persona necesita hacer un ritual de su conducta, ya sea higienizarse las manos
1000 veces hasta lastimarse, o contar, o saltear las líneas del piso. Bueno, hay distintos tipos. El estrés postraumático, en general, es volver a revivir de manera permanente cuál fue el evento traumático y sentirlo tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. El trastorno de ansiedad generalizado es cuando ya el paciente está en una alerta permanente las 24 horas. O sea, es como el más contundente en cuanto a la manifestación de síntomas. Y después las fobias sociales y las fobias más específicas son cuando ya, bueno, por ejemplo, es una fobia a rendir un examen, fobia a hablar en público, pero todos esos también son trastornos de ansiedad. Eso está bueno que lo entendamos. Eh, todos comparten un hilo conductor. Ya después cada uno tiene una especificidad más particular. Hasta ahí, Yuri, no sé, hasta ahí describí yo la ansiedad. Entonces, sí, mira, todos los puntos que estás diciendo están muy importantes. Por ejemplo, en este país he escuchado mucha gente que ve como un mito ir a una terapia, a una sesión con un terapeuta o ir con un psicólogo, como que lo ven como que eso es para locos. Claro. Valga Sí, o sea, sí, no. en Argentina también todavía está todo ese tabú. Bueno, por eso yo soy como de la línea de que se empiece a hablar con más naturalidad, porque para que se pierda el pudor, porque mucha gente por no asistir a tiempo soporta el padecimiento por muchos años, por el solo prejuicio de no hacer por lo menos una interconsulta, porque a veces la interconsulta sirve para que el profesional lo oriente. Después la persona decide si aborda el tratamiento o no, pero aclara muchísimo el panorama de, bueno, ¿qué me está pasando? Porque muchas veces todos estos síntomas, como tienen manifestaciones físicas como la taquicardia, la falta de respiración, la visión borrosa, pasan por el cardiólogo, el gastroenterólogo, pasan primero por todos los especialistas orgánicos hasta que después de años llegan a la cuestión de la salud mental y se dan cuenta que era un trastorno de ansiedad o alguna línea de las manifestaciones depresivas. Pero, ¿por qué? Por eso cuando Yuri me planteaste la cuestión de, podríamos hablar 1000 horas de los trastornos de ansiedad y la depresión, pero ¿por qué lo esencial del abordaje en psicoterapia? Y aún yo siendo psiquiatra, podría hablar de fármacos. Sin embargo, en estos años de práctica, lo que se ve en los hechos, no solo en los libros, es que los pacientes que más chances tienen de una recuperación completa son los pacientes que abordan los trastornos no solo de manera farmacológica, sino con un proceso terapéutico. En este caso yo solamente les doy un pantallazo porque en mi caso me dedico a la línea cognitiva, pero cualquier enfoque psicoterapéutico siempre va a estar en favor de sumarle al bienestar de la persona. Hay enfoques psicoanalíticos, enfoques sistémicos, enfoques cognitivos, puramente conductuales, está la Gestalt, hoy hay un sinfín, pero basándome, por eso, en el enfoque que yo hago, porque considero que es esencial complementar los tratamientos farmacológicos con la terapia. Porque muchas veces vienen los pacientes y, por ejemplo, me plantean, doctora, mi vecina toma tal fármaco y tuvo depresión y ella está súper bien. Y muchas veces hay que explicarles que así como la terapia debe ser a la medida, sus sesiones de terapia deben ser a la medida y no existe como una fórmula mágica que va a funcionar en todos, el fármaco también se elige teniendo en cuenta muchísimos parámetros de la persona, ya sea su edad, su ciclo vital. No es lo mismo una mujer que está en edad fértil o quiere quedar embarazada a una mujer que no le interesa eso, o en un hombre, o hay que evaluar función renal, función hepática, porque los fármacos justamente se metabolizan por hígado, luego se eliminan por riñón. Entonces hay que hacer primero toda una evaluación para elegir el fármaco. Y así como el fármaco se elige a la medida exclusivamente de esa persona, por eso es un error como, porque lo toma mi vecina, yo también lo tomo, porque lo toma mi tía, yo también lo tomo, porque muchas veces eso termina en peores consecuencias de las que creemos y lleva a las personas al riesgo de la automedicación, que ese sería otro tema que estaría bueno, Yuri,
que en otra oportunidad lo abordemos. Sí, Lo voy a la anotar. automedicación en Argentina es altísima, lamentablemente. Y por ejemplo, acá lo que se ve mucho es la automedicación con clonazepam. El clonazepam se usa mucho para los trastornos de ansiedad, pero los pacientes lo usan en dosis que la van subiendo por su propia cuenta y muchas veces eso trae problemas en los reflejos, problemas al conducir un vehículo a la ruta, fallas en la concentración, fallas en la memoria. Entonces hay que siempre la medicación supervisada por un profesional y por el tiempo que lo indica el profesional, porque hay efectos secundarios que lo ideal es que no aparezcan. O si aparecen, sean supervisados realmente si la persona necesita el fármaco o lo está tomando por una costumbre. Por, Entonces, sí, Yuri. por eso se ve muy, muy común aquí, de que justo lo que dijiste, entran a Google, entran a Wikipedia o en Sí, YouTube y te piden algo así. Entonces, exacto. son personas, podríamos decir, que no se quieren hacer conscientes de que tienen un detalle mental y tienen que buscar ayuda. Se pasa toda la vida la persona, por ejemplo, en este país que he observado, vienen y se vuelven aislados y solo salen para tomar o consumen drogas o consumen otras cosas para, para desplazar, para llenar ese vacío. Entonces, podemos Exacto. decir que eso es un buen motivo para una sesión con un psicoterapeuta. Bueno, contigo, ¿verdad? No, imagínate que en el mundo la cantidad que hay de por eso Sí, decía que la cantidad de cualquiera. enfoques que hay para abordar estos trastornos es incontable. Pero sí, esto que decís, el punto para destacar es real también. Es muy frecuente que la depresión, cuando uno hace la historia clínica, también venga acompañada de abusos, tanto de sustancias legales o ilegales como de alcohol. Es como más, bastante frecuente. El alcohol, a diferencia de lo que la gente cree, es un depresor del sistema nervioso central. Y hay que tener por eso mucho cuidado cuando los pacientes toman alcohol, beben alcohol y a su vez ingieren fármacos, porque eso puede generar situaciones hasta de riesgo de vida. Entonces hay que ser como muy prudentes con el tema de la automedicación. Pero volviendo a lo del abordaje en terapia, así como yo le explico a los pacientes, este fármaco es para usted porque reúne tal y cual condición después que se evaluó. La terapia también debe ser a la medida de la persona que nos consulta. Por eso a veces uno refiere un profesional y dicen, porque a mí me superayudó. Y después esa misma persona quiere hacer el mismo tratamiento y no le funciona o no es lo que espera. ¿Por qué? Porque el abordaje desde, por ejemplo, por lo menos desde el enfoque cognitivo es a las emociones, desde este enfoque hay que, lo ideal es integrarlas, ¿no? Integrarlas, no reprimirlas. ¿Cuántas veces en nuestra vida decimos, oh, me ganó la emoción y no me pude contener y le grité a mi marido, por ejemplo? O me ganó la emoción y terminé llorando y no quería que me vean así llorando. Entonces es como que se le hace una mala fama a las emociones. Pero las emociones bien usadas pueden ser de mucho provecho para las personas. Por eso, en terapia, uno de los objetivos es integrarlas a la razón que ya tenemos, porque eso nos da mucha más sabiduría. Si solamente contamos con el intelecto, pero dejamos por fuera las emociones, nos estamos perdiendo de un montón de información que las emociones nos dan y que podemos, eh, si las fusionamos a esas emociones con la razón o con el intelecto, vamos a sacar nuevos significados para las experiencias que nos están sucediendo y a su vez eso convertirlo en herramientas y recursos para superar lo que nos está pasando. Por eso es muy importante a las emociones darles su espacio, empezar a identificarlas, validarlas, no que la sesión solo sea expresarlas, porque eso sería pura catarsis, ¿no? Sí, la sesión tiene un momento donde es necesario que el paciente exprese, pero a su vez es empezar a, bueno, darle un sentido a por qué apareció esa emoción en ese momento, en qué otros momentos se repite, en qué momentos le juega un mal trago o en qué momentos les juega a favor.
Por ejemplo, el enojo. Muchas veces los pacientes dicen en sesión, pude ponerle un límite a mis hijos solo cuando me enojé. Entonces, esa emoción, en ese momento, a esa persona le está siendo funcional. Lo que se hace en terapia es moldearla, ¿no? Como empezar a que el paciente la pueda autorregular, usarla a su favor, porque eso lo va a convertir en una gran oportunidad de que pueda eh, empezar a utilizar esas emociones, ya sea en su vida cotidiana, en la resolución de problemas, en la manera de vincularse con los otros, porque nos vinculamos todo el tiempo a través de lo que es el plano de las emociones. Por eso, insisto que es tan importante, y para ir cerrando, y por si quieren por ahí entrar más a preguntar, es que por lo menos en esta línea cognitiva se trabaja mucho desde el plano emocional, porque si uno identifica estas emociones, las valida, toma registro, luego las utiliza a favor, la utiliza hasta como señal. Ah, bueno, yo sé que antes de desbordarme en una conversación, siento, por ejemplo, una tensión en el estómago. Cuando yo siento eso, sé que estoy a punto de explotar. Entonces, en lugar de decir eso es negativo, no, yo sé que eso es lo que a mí me señala el momento justo cuando tengo que detenerme o cuando tengo que reflexionar o cuando tengo que dejar ahí la conversación para tener comunicaciones más asertivas. Y en definitiva, todas estas emociones lo que nos permiten, una vez que las trabajamos, es darle un nuevo significado a nuestras experiencias. Y tanto en la depresión como en la ansiedad, cuando los pacientes se sienten tan vulnerables, generalmente no ven que tienen fortalezas. Están como, ¿no? Con una anteojera. Claro, solamente se sienten en ese espacio de vulnerabilidad, angustia, tristeza, ansiedad, inquietud, como que se les viene el mundo encima y ahí no pueden visualizar que a lo mejor en otra etapa de sus vidas pudieron resolver situaciones, tuvieron esa capacidad, tuvieron coraje, tuvieron como el poder de decisión. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos en terapia? Que vuelvan a evocar y llevarlos a ese momento para que vuelvan a conectar con esas herramientas valiosas y las puedan resignificar en este momento actual para que puedan trascender, ¿no?, el problema que están atravesando en el momento en que llegan a la consulta. Es así como a grandes rasgos, pero esa es como la manera en que se trabaja desde este enfoque. Ok, me parece muy bien. Eh, Debo mencionar que las terapias, también las psicoterapias, te ayudan a cortar si lo que tú ibas a alcanzar como en 5 o 10 años. Entonces una terapia te ayuda a poner en orden esas ideas, o tal vez que no hay ideas suficientes porque como lo acabas de mencionar, la persona vive en la tristeza, en el abandono, en la soledad, en el desprecio por ella misma, que no puede ver sus fortalezas, y eso evita que tenga un buen desarrollo, que alcance el éxito, ya sea en su vida matrimonial, en su vida personal, en su negocio, en la sociedad, en su liderazgo en alguna iglesia, en algún grupo. Entonces, sí me atrevo a decir que la terapia, la psicoterapia, sí te ayuda a poner en orden. Claro, la persona tiene que poner de su parte también. eh, Exacto. Y esto que decís, Yuri, es súper importante porque, por ejemplo, una de las cosas primeras que uno tiene que evaluar es que cuando llega un consultante, un paciente, hay pacientes que tienen claro cuál es el problema y se comprometen de entrada y se sienten parte de la solución, ¿no? Pero hay otros consultantes, otros pacientes que, o sea, saben que hay un problema que resolver o que están atravesando por un problema, pero no se sienten parte, como que si no pudieran hacer nada para cambiar, ¿no? Y hay otros pacientes que directamente ni registran que hay un problema y menos aún que son parte de la solución. Entonces, de acuerdo a cómo llega ese consultante, qué concepción tiene de su situación actual, es que uno va a abordar hacia un camino, hacia otro, y esto que decís, Yuri, ir dándole un orden cronológico a cómo fueron los hechos para que empiece a tener sentido de que por supuesto que es parte de la solución, porque es lo primero que uno tiene que alentar. Si solamente ven que la solución va a venir de un fármaco,
yo eso lo trabajo mucho con los pacientes, no crearles expectativas falsas de que solamente la pastilla va a arreglar la vida, porque eso no es real. Eso nivela muchas desestabilizaciones químicas del organismo, sí, da un impulso a que el ánimo mejore, pero de ahí en más hay un trabajo en que el paciente se tiene que comprometer si es que en realidad le es importante el cambio, porque hay pacientes que de verdad no quieren cambiar. Entonces también eso hay que evaluarlo y hay que ser sinceros, tanto con esos pacientes como como profesional. Bueno, hasta acá puedo ayudarte, pero si realmente la modificación o el cambio no estás en este momento para afrontarlo, bueno, esperemos que sea un momento donde realmente a la persona le haga sentido, obviamente hablando de situaciones que no son graves. Si no, por supuesto que hay que comunicárselo a la familia para que se convierta en una red de apoyo y en una contención, así como los amigos, para que impulsen a ese paciente a que tome riendas de ese cambio que se está esperando. Pero bueno, daría como para hablar muchísimo, pero básicamente la idea de hoy era esa, Yuri, dar como un panorama general de por qué la utilidad de la terapia, además de los fármacos en estos trastornos. Sí, es de verdad muchísimo, muchísimo que hablar, así que yo los exhorto a que den me gusta mucho esta palabra, a que den el salto cuántico, a que salgan yo no estoy en contra de los libros de automotivación, de ayuda personal, no, es también parte del proceso, pero Ujú, hay que complementar, hay que atrevernos a buscar ayuda. Si conoces a alguien que está pasando por la depresión o tú estás pasando por una depresión, escúchate el video, regrésalo, vuelve, anota lo que la doctora dice, anota los síntomas, anota las manifestaciones y tú hazte el test y búscala, ya sea ella o con el que más le tengas confianza y que sea como afín. exacto. Pero es importante que sea especialista en el área, no que sea una persona que se está sacando las cosas por debajo de la manga, porque por eso ocurre que alargan los procesos de depresión y ansiedad a tal grado que la persona pues se estanca mucho en su vida. A lo mejor esa puede ser una de las razones por la cual tú no avanzas en tu vida personal y que te quieres pasar toda la vida victimizándote, pobrecita o pobrecito, le pasó esto y aquí asado, y la persona no quiere dar el salto cuántico, o cómo le podemos decir, que salga de esa zona y que se atreva. Sí, yo creo que es el poder es tomar una gran decisión. Yo Muy, sé que es muy duro porque uno lo ve en el consultorio para quienes están atravesando situaciones de depresión intensa. Es muy duro la vivencia interna que tienen de parecer que no hay salida, que no hay esperanza, de que pareciera que no encuentran la manera de salir de ese círculo, pero cuando empiezan a percibir una mínima lucecita de que, bueno, puede que sea que tenga esa oportunidad, todo como que empieza ¿no? Empiezan a verlo desde una mirada más amplia. Por eso, insisto, los enfoques son innumerables, se pueden abordar desde distintos enfoques. Yo sí, hoy les hablé más de la cuestión más emocional porque es al enfoque que yo me dedico, pero tendríamos, estaría bueno que ya que son las seguidores, todos los seguidores del canal de Yuri, mismo que los seguidores te puedan sugerir temas de interés. Claro que sí, muchas gracias. Y aquí mismo lo pueden poner, si tienen una pregunta, si tienen alguna sugerencia, también la pueden poner en el chat y nos vamos a ir despidiendo, Vanessa. Yo sé que en Argentina ya son casi las 9 de la noche, me imagino. Sí, sí, todavía estamos, no es tan tarde. No es tan tarde, Uy, pero este tema de verdad que tiene muchas cosas. Quizás este es uno de los puntos clave para por qué las personas cuando compran y compran y compran y ya tienen el closet lleno de ropas, el garage de su casa lleno entras a su casa, no hay ni por dónde caminar porque está lleno de cajas de cosas nuevas, todo lo van a usar, todo se lo van a poner, mentira, nunca se ponen nada. Es el trastorno obsesivo compulsivo que has mencionado. Yo cuando terminemos esta plática voy a subir el video y lo voy a compartir para que ustedes puedan regresar y escucharlo con calma y si gustan y consideran que le puede servir a alguien,
pues también lo pueden compartir. De antemano les vamos a agradecer muchísimo. Y vuelvo a preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta, siéntase con la libertad de poder hacerlo, ya sea escrito o pueden abrir el micrófono, solo pueden levantar la mano o abran su micrófono. Sí, o si quieren después enviártelos a vos, Yuri, no hay problema, después me las trasladás o organizamos ya como una parte 2 porque por eso es un tema tan amplio que hay como que resumirlo. Sí, hay que resumirlo, pero bueno, en vista de que por ahora veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Solo para recordarles, el nombre de la doctora es Vanessa Migliorisi y Así es. muy pronto les estaremos pasando el contacto de ella o si lo tienes y te gustaría compartirlo. Ah, me pueden buscar en el Facebook, que ahí sí figura mi contacto, es Psicoterapia Emocional Vanessa Migliorisi. Y ahí en el Facebook de Psicoterapeuta Emocional Vanessa Migliorisi aparece ahí mi Vanessa número de contacto. Migliorisi. Ok, aquí lo anoté en el chat. Y también dice Marta Chávez, muy interesante todo muy interesante sobre todo cuando combinan medicamento psiquiátrico con el alcohol. Es algo que ella pues ha comentado Sí, el tema, por eso el de la automedicación puede ser para otro capítulo que organicemos algo. para otro capítulo y el tema también de por qué nunca se le quita la presión alta a las personas, el insomnio, el estar en constante búsqueda de que tienen una cosa y no se satisfacen, van por otra, van por otra, van por otra y se les pasa la vida como tratando de llenar un vacío que a lo mejor no se han dado cuenta, pero tal vez más adelante. Exacto, Entonces, cada uno a su tiempo. ok, pues muchísimas gracias, Vanessa. Te estamos muy agradecidos por Yo te agradezco a vos, Yuri, la invitación y contá conmigo para si hay algún otro tema de interés que te pueda colaborar, no hay problema. Así que muy buenas tardes para todos. Ok, pues muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a los que están presentes, a Lulú, Marta, Miriam, Verónica, Elizabeth, Isabel y alguien de un iPhone también. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas noches y muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Hasta Vanessa. luego, chicos. Hasta luego.